Buenos días y bienvenido a un nuevo video. En este video analizaremos paso a paso cómo activar, configurar, enviar y evaluar el feedback en línea. El requisito previo para crear encuestas es el derecho de usuario administrativo, gestionar encuestas. Puede encontrar esto en Extras, Configuración, Usuario. Aquí elige el nombre de su usuario y en la pestaña de derechos, en la parte inferior, en la categoría de derechos administrativos, la casilla de gestionar las encuestas debe de estar activa. Si esta casilla está activa en editar, luego en cuestionarios encuestas, podrá ver la pestaña de encuestas. Si planea enviar encuestas a sus clientes, lo primero que debe hacer es adaptar su declaración de protección de datos. El envío de una encuesta por correo electrónico se considera publicidad. Por lo tanto, es muy importante que el destinatario sea consciente de la protección de datos. Esto lo puede hacer en Extras, Configuración, Ajustes básicos. Pasamos a la pestaña de RGPD y en la categoría de encuestas a los clientes hay campos correspondientes donde usted puede adaptar el texto de protección de datos. También puede definir aquí el texto de confirmación. Cuando el destinatario abre el enlace del feedback en línea, la información de protección de datos aparece primero y debe confirmarse. Solo entonces podrá participar en la encuesta. Para crear una encuesta volvemos a la pestaña de encuestas en Editar, Cuestionarios encuestas y pasamos directamente a crear una nueva encuesta haciendo clic en el símbolo más. Cuando crea una nueva encuesta, la configuración básica de la encuesta aparece inmediatamente a la derecha, al igual que con el diseñador PDF. El nombre solo aparece internamente en su lista de encuestas, así que asigne un nombre a la encuesta para que sepa después de qué encuesta se trata. Por ejemplo, a esta encuesta le voy a dar el nombre de Evaluación Asesoramiento. En título voy a ingresar el mismo nombre. En el campo de ID de la encuesta, este campo se rellena automáticamente y aparece en la vista de encuestas una vez que guardamos la encuesta. En el plazo finaliza define el periodo de tiempo dentro del cual se debe de completar la encuesta. Toda encuesta requiere de un periodo de tiempo definido. Es un requisito previo para la publicación. Aquí, por ejemplo, voy a elegir la fecha 30 de junio y aceptamos. Ahora, como podemos ver, nos aparece el nombre de la nueva encuesta. Al hacer doble clic en el elemento 1, nos aparece a la derecha la configuración. En tipo de elemento, al elegir campo de entrada de texto, le da al destinatario la oportunidad de expresar libremente su opinión. En pregunta, puede formular la pregunta de la encuesta. Voy a ingresar mi pregunta ejemplo. En descripción puede escribir un texto opcional que aparece debajo de la pregunta. Aceptamos y guardamos los nuevos ajustes. Puede añadir un nuevo elemento, moverlo, eliminarlo con el símbolo de la papelera o plegar y desplegar. En la parte inferior, en la barra de acciones, aparecen otras funciones que ya conoce de OneOffice Enterprise, como la función de vista previa. También puede duplicar una encuesta. Al igual que el diseñador PDF, debe de publicar la encuesta antes de usarla. Esto para garantizar que las encuestas sin terminar no se envíen accidentalmente. También en acciones puede plegar y desplegar los elementos. Podemos ir viendo el resultado de la encuesta en la vista previa. Hacemos clic en la parte inferior en vista previa y lo primero que le aparece al cliente es el consentimiento para el almacenamiento de datos. Al confirmar, puede participar en la encuesta. Aparece la pregunta que hemos formulado y aquí el cliente puede responder a la pregunta con sus propias palabras. Las respuestas libres son una buena manera de obtener referencias. Tenga en cuenta hacer preguntas abiertas en vez de solo preguntas con sí o no como respuesta.
Las respuestas libres se pueden utilizar para la gestión de crisis. Si un cliente, por ejemplo, no está satisfecho, puede desahogarse aquí y decirle qué le molestó, en lugar de hacerlo públicamente visible en una plataforma. De esta manera puede tener una comunicación directa con el cliente y encontrar una solución más rápido. Cuando el cliente completa la encuesta, el feedback online se registra como una actividad en el registro de contacto. Veamos el contacto y en la pestaña de actividades podemos ver que se ha registrado la actividad. Tanto la pregunta como la respuesta se registran en las actividades. Ahora veamos cómo agregar una escala de evaluación. Regresamos a nuestra encuesta. En los elementos encontramos también una escala. Esta está vacía, así que a la derecha podemos configurarla. Para la escala también ingrese una pregunta y una descripción. Esta es mi pregunta de ejemplo. La descripción es opcional y se encuentra debajo de la pregunta como un texto explicativo. El valor mínimo es de 0 a 1. Aquí elijo 1. Y el valor máximo es de 2 a 10. Puede crear escalas de 2 a 10 o de 5 a 10. Aquí elijo 5. Ingrese una etiqueta para el valor mínimo, por ejemplo, insatisfecho, y otra etiqueta para el valor máximo, por ejemplo, muy satisfecho. En la escala depende de usted cómo interprete los valores, es decir, si 1 o 10 es la mejor calificación. Aceptamos y guardamos los nuevos ajustes. Podemos ver el resultado de la escala en la vista previa. Hacemos clic y aceptamos el consentimiento para el almacenamiento de datos. Aquí podemos ver nuestra pregunta. No tengo ninguna descripción. Aquí los clientes pueden calificar en la escala el grado de satisfacción. 1 como insatisfecho y 5 como muy satisfecho. También tiene la opción de escribir o dejar sus comentarios si así lo quisiera. Esta evaluación también se registra como una actividad en el registro de datos del contacto. La pregunta y la respuesta se muestran con el número de puntuación. Hemos terminado de configurar nuestro feedback online. Ahora queremos enviarlo a nuestros contactos. Para esto, primero debemos publicar la encuesta. En la parte inferior, en Publicar encuesta, y aceptamos. Es muy importante que tenga en cuenta que una vez publicada la encuesta no se podrá editar más. Esto para evitar que se modifiquen las encuestas después de haberlas enviado, lo que podría falsear los resultados del feedback. Si observa un error después de la publicación, desea cambiar algo o desea continuar usando la encuesta después de la fecha de vencimiento, puede duplicar la encuesta. Puede hacerlo en la encuesta directamente, en la parte inferior en Duplicar encuesta. Aquí puede ingresar el nuevo nombre y la copia adopta toda la información excepto el ID y el plazo de finalización. Utilice la macro _unfrage para enviar las encuestas a los clientes. Incluya esta macro en sus plantillas de correo electrónico. Esto le permite recibir el feedback en línea automáticamente a través del proceso. Al igual que otras macros, esta macro de encuesta crea un enlace bastante críptico, como este, por ejemplo. Puede dejar el enlace así o esconderlo detrás de un texto. Para que esto funcione sin problemas, debe usar el parámetro TXT. Lo muestro en un ejemplo. Abro la ventana para redactar un nuevo correo electrónico. En mi versión de prueba no tengo ninguna plantilla para encuestas, así que lo voy a demostrar sencillamente sin plantilla. La síntesis de la macro sería entonces la siguiente. Todo lo que tiene que hacer es agregar el parámetro ID para que el sistema sepa qué encuesta debe vincular. Esto lo podemos ver en la pestaña de encuestas y aquí, por ejemplo, este sería mi número de ID. Regresamos al módulo email. Ya en el correo cambiamos el ID por el número. Esta sería la macro para la encuesta. Si lo envío así como tal, crea un enlace críptico que, como mencioné antes, no se ve tan bien, así que lo voy a esconder detrás de un texto.
Hacemos clic en Insertar enlace y en Display Text ingresamos el texto que deseamos mostrar. En Protocolo cambiamos a otro y en URL ingresamos la macro en vez de un enlace. Aceptamos. Así se puede generalmente esconder en el sistema las macros detrás de textos. No es solamente para encuestas, sino para todas las macros. Ahora, el enlace personalizado se inserta automáticamente cuando se envía el correo electrónico. Puede enviar los correos a personas individuales o a varias personas utilizando la función de correos masivos. El destinatario recibe la encuesta como un formulario web. Primero, debe de aceptar el consentimiento para el almacenamiento de datos porque sus respuestas quedarán registradas. Aquí yo solo tengo un texto de muestra. Usted debe, por supuesto, guardar el consentimiento para el almacenamiento de datos correcto en los ajustes básicos, como lo he demostrado antes. Terminemos de enviar entonces el correo electrónico. Escribimos un asunto y buscamos al destinatario. Enviamos. Veamos rápidamente cómo vería el cliente el correo electrónico. El cliente abre el correo y ve la plantilla que se haya enviado o el texto de enlace como lo he enviado yo. Al hacer clic, lo primero que se muestra es el formulario de consentimiento para el almacenamiento de datos. Marco la casilla, doy mi evaluación y escribo un texto. Enviamos. Tan pronto como se publique el feedback en línea, los resultados se pueden exportar como un archivo CSV. Regresamos entonces a la pestaña de encuestas. No es necesario que el plazo haya finalizado para esto, ya que podemos exportar los primeros resultados. En la vista general seleccione la encuesta o encuestas cuyos resultados desea analizar. En la parte inferior, en la barra de acciones, el botón Evaluar la encuesta se activa. Con un clic se genera una exportación CSV que luego puede evaluar como desee. Aquí he abierto una tabla de ejemplo, ya la he editado un poco simplemente para mostrarles cómo se puede ver. Con el ID de la encuesta, los resultados se pueden asignar claramente a cada encuesta. Se puede ver el nombre, el apellido del cliente al que se le ha enviado la encuesta, así como las preguntas y las respuestas. Calcular, por ejemplo, los valores medios de las calificaciones de la escala. Con un formato condicional, puede identificar valores atípicos y ver qué cliente no estaba satisfecho y realizar un seguimiento. Esto es todo con nuestro video. Si le ha gustado el video, denos un me gusta. Si tiene alguna pregunta, escríbala en los comentarios. Para más videos y tutoriales, suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias por su atención.